porque en realidad el tema que vamos a desarrollar ahora, que es una visión panorámica, y enfatizo lo de panorámica porque va a ser una revisión así muy general sobre un tema que es en verdad bastante amplio y bastante técnico. El derecho internacional privado está desarrollado en uno de los libros del Código Civil, el libro 10º. Si ustedes leen solo el articulado no van a entender nada. A diferencia del resto de los libros del Código Civil, en que prácticamente pareciera que el Código es una especie de manual, porque hace definiciones, esquemas, clasificaciones, etcétera, este libro sobre el derecho internacional privado tiene un poco el estilo de lo que era el Código de 1936, que por supuesto ninguno de ustedes conoce, porque ninguno de ustedes ha tenido que estudiar con ese código. Yo sí, entonces sé de qué les hablo. Para estudiar derecho civil con el Código del 36, uno no estudiaba el código, uno estudiaba los tratados, y después de los tratados recién iba al código. Entonces, en cambio ahora no, uno puede coger el Código Civil, artículo 140 y siguientes, y ya tiene una idea de lo que es el acto jurídico, ¿no es cierto? Y a partir de ahí recién uno va a la teoría, a la doctrina, y va a encontrar toda la doctrina sistematizada en el articulado normativo. Esto no sucede con la parte del derecho internacional privado. Por eso insisto, cuando ustedes lean, tengan necesidad de aplicar alguna norma de derecho internacional privado, no basta con que se remitan al código, porque no van a entender. Y no van a entender porque es una disciplina, es una rama, vamos a llamarle así, del derecho bastante abstracta y bastante particular y específica. Entonces, hay que conocer el derecho internacional privado, y esto supone estudiar las teorías, las doctrinas, porque en función de eso va a adquirir sentido cada artículo que está puesto allí en el código. ¿Correcto? Entonces, esta particular complejidad de la disciplina que vamos a abordar obliga a tratar de ser bastante esquemático. Sin embargo, eso demandaría mucho más tiempo del que ahora podemos disponer. Entonces voy a procurar ser lo más claro posible en la medida de mis facultades, sabiendo que van a quedar muchos cabos sueltos, van a quedar muchas ideas generales en el aire, y ustedes probablemente necesiten en algún momento aterrizar de esas ideas generales a situaciones concretas. El derecho internacional privado es un derecho de casos. No hay mejor forma de estudiar derecho internacional privado que sino a través de la jurisprudencia. No del Perú, porque en el Perú muy poco se ha desarrollado, se ha escrito y se ha resuelto en esta materia, muy pero muy poco. Entonces, para estudiar derecho internacional privado uno debe estudiar con libros extranjeros, que cita jurisprudencia extranjera, porque a partir de los casos es que se construyen las doctrinas, las teorías, las opciones que hay a nivel mundial. Tengamos en cuenta ya que el derecho internacional supone un derecho que trasciende nuestras fronteras. Pero, ¿de qué hablamos en realidad cuando nos referimos al derecho internacional privado? Entonces acá es necesario hacer una suerte de introducción, digamos, a este tema, ¿no? Normalmente en las universidades, cuando uno estudia en pregrado, casi no da importancia al tema. No lo da la currícula, no lo dan los profesores, normalmente algunas universidades sí son personal, profesores especializados en el tema, pero normalmente el curso se lo encargan de relleno a un docente. Como quien dice, ya adquieres unas horas, ya dicta pues derecho internacional privado, ¿no? Y los alumnos tampoco le damos la importancia que debiera, porque uno dice, no, ¿cuándo voy a usar eso? Nunca. Eso no, eso es para los gringos, ¿no? Eso no se da acá en la realidad. Sin embargo, a ver, un poco como motivación, yo preguntaría, pecaré de tonto. ¿Quién tiene un smartphone? ¿Quién es dueño de un smartphone? Ya, todos. ¿Quién tiene un Smart TV? Es decir, un televisor que se puede ver internet, y que puede ver YouTube, y que tiene Crackle, ¿no es cierto? Y que puede, en fin. ¿Quién tiene una cuenta de correo electrónico en Gmail?
¿Quién ha hecho alguna compra por internet? En Alibaba, Mercado Libre, todas esas, ¿no? ¿Quién no conoce a un familiar, un amigo, el pariente de un amigo que se ha ido a vivir al extranjero? ¿Quién no conoce un extranjero que está viviendo en el Perú? O quien no ha visto, al menos, que vive en el Perú. Y por supuesto, ¿quién no ha visto un turista en el Perú? Todas estas situaciones que parecieran ser, algunos son turistas incluso hasta de su trabajo, ¿no? Todas estas situaciones que son ahora tan comunes a nosotros, son situaciones que pudieran generar la necesidad de aplicar derecho internacional privado. Cuando ustedes usan su Smart TV y tienen que configurarlo al inicio, ¿no es cierto? Si es un LG, lo tienen que configurar y sale, ahí va una serie de cosas y tienen que dar a aceptar, aceptar, aceptar. Claro, nadie lee todo lo que sale, pero si se percataran, salen ahí las condiciones de contratación del servicio con LG. Y entre las condiciones sale a qué ley se están sometiendo. Cuando ustedes abren una cuenta de correo por internet, entre las cosas que aceptan, sale a la competencia de qué juzgados se están sometiendo. Valle Alto, en California, ¿no es cierto? O de repente al condado no sé cuánto en Maine, en Estados Unidos, etcétera. Es decir, ustedes están realizando actos de su vida cotidiana que los involucra, los pone en contacto con una esfera de relaciones jurídicas de derecho internacional privado. No lo sabemos. Claro, uno cuando va a demandar a LG, difícilmente, ¿no? Pero, a ver, ¿quién no ha bajado un video de YouTube? O ahora de Spotify. ¿Quién no baja música de Spotify? Y ustedes saben que de repente les puede llegar una demanda en la corte no sé cuánto de Estados Unidos por haber bajado un video de modo ilegal, por no haber pagado los derechos. Ya está haciendo eso, el gobierno de Estados Unidos está haciendo eso, ojo. Ya está demandando a ciudadanos en otros países fuera de Estados Unidos por bajar videos sin pagar los derechos. Entonces ya no es como era antes, lo que derecho internacional privado, eso, ¿cuándo se va a ver? ¿No? ¿Cuándo se va a ver? No, no necesariamente. Y menos en nuestra especialidad en que estamos mucho más en contacto con estos fenómenos económicos y jurídicos. Para empezar, sabido es lo que se dice ubi societas ibi jus, ¿no es cierto? Aquello de que donde hay sociedad hay derecho. Porque claro, el derecho es un producto social. El derecho lo creamos los seres humanos cuando vivimos en comunidad. Y lo creamos y lo desarrollamos, el derecho surge como fenómeno social para cumplir determinada función. ¿Cuál es la función del derecho? El derecho como regulación es precisamente preservar, regular, establecer los derechos de cada uno de nosotros, entendidos como facultades, potestades, atribuciones, cualquiera que sea la aproximación teórica al tema. Básicamente el ordenamiento jurídico, el derecho con D mayúscula, lo que hace es regular, estatuir nuestros derechos, regular nuestras relaciones humanas, relaciones en sociedad, por eso se dice donde hay sociedad hay derecho, porque donde hay dos personas, adelante, donde hay dos personas ya se desarrolla una relación, y donde hay una relación intersubjetiva de dos o más personas, ya surgen los conceptos de lo tuyo y lo mío, mi esfera de derechos y la esfera de derechos tuya, mi deber y tu obligación, mi derecho y la correspondiente obligación, etcétera. Entonces, para eso surge el derecho, para eso como producto social. Y el derecho lo asociamos normalmente ahora, en esta época del desarrollo, en esta etapa del desarrollo de la humanidad, con la existencia del Estado. No siempre ha sido así, con el Estado tal cual lo conocemos ahora, ¿no es cierto? Una organización abstracta, conformada por instituciones, por normas, por procedimientos, por competencias, que se encargan a determinados funcionarios periódicamente, sea el presidente, sean los congresistas, sean los jueces. No siempre ha sido así. En el medioevo no existía el Estado tal cual lo conocemos. Existían los señores feudales. Antes del medioevo, durante el Imperio Romano, no existía el Estado como lo entendemos con Congreso, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Eran otras formas de organización política. Pero cualquiera que fuera
la forma de organización política en el devenir de la historia, siempre ha estado asociado, esta forma de organización ha estado asociada a la capacidad de producir derecho, en la medida que las normas que se aprobaban por esta organización política podían ser exigidas coercitivamente, impuestas, es decir, derecho. Esas son las normas jurídicas, las normas que se pueden imponer más allá de nuestra voluntad. Entonces, es fácil establecer ahora culturalmente la ecuación Estado igual derecho o viceversa, derecho en el Estado. Pero no existe un solo Estado, así como no existe una sola persona. Existimos millones de personas y existen más de 100 Estados. Existe la sociedad humana que formamos nosotros, pero existe también la sociedad internacional, es decir, hay pluralidad de Estados. Y si el derecho es producto del Estado, al existir varios Estados, vamos a hablar entonces de que existen varios derechos. ¿No es cierto? El derecho peruano, el derecho chileno, norteamericano, etc. A cada Estado va a corresponder un derecho determinado, producido por ese Estado. Por tanto, contemporáneamente podemos hablar de la pluralidad de Estados y de la diversidad legislativa. Claro, porque cada Estado va a producir su propio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en la sociedad internacional contemporánea podemos hablar que existen sistemas jurídicos. Si bien es cierto, existen 180 y tantos estados, o más, ya perdí la cuenta, muchos de los derechos, de los ordenamientos jurídicos de los estados pueden ser agrupados porque se parecen algunos entre sí. El derecho peruano, emanado del Estado peruano, puede ser, digamos, clasificado dentro de un mismo sistema con el derecho chileno, el derecho argentino, que si bien producidos por diferentes estados, pero tenemos mucho en común, culturalmente y también como fuente jurídica, histórica jurídica, porque provenimos de una fuente doctrinaria, histórica común, que es el derecho romano. Entonces, digamos que hay sistemas o grandes familias de derecho, ¿no? Aquellos derivados del derecho romano, tenemos el continental europeo, al cual pertenecemos, ¿no? El derecho alemán, el derecho español, el derecho francés. Tenemos el derecho anglosajón o common law, que si bien de fuente también europea, porque Inglaterra está en Europa, sin embargo tiene unas particularidades muy diferentes del derecho romano germánico, ¿no es cierto? Ya sabemos hasta la saciedad del sistema de jurisprudencia vinculante, etc. Existía, mientras existió el derecho soviético, producto de una concepción ideológica que generó toda una estructura jurídica de acuerdo a la ideología del marxismo durante la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existe también una familia de derecho musulmán, vinculada, determinada por la concepción religiosa y por las normas religiosas, en donde la norma jurídica y la norma religiosa muchas veces se confunde, a diferencia del derecho nuestro, donde la norma religiosa no es lo mismo que la norma jurídica, por lo menos en estos tiempos. Antaño lo fue, durante la época medieval, etcétera, pero actualmente no. Acá perfectamente podemos diferenciar los 10 mandamientos, el no matarás como un mandamiento religioso, del artículo ya no sé cuánto del Código Civil que sanciona el delito de homicidio. Son dos cosas distintas, dos ámbitos de aplicación diferentes. En el derecho musulmán no necesariamente es así, no necesariamente es así. La norma moral y religiosa adquiere características de coercitividad como una norma jurídica. El derecho hindú, variedades de derecho oriental, ¿no? El chino, el derecho japonés, el derecho coreano, que corresponde con su particular forma cultural. Muy bien, tenemos pluralidad de estados, consecuentemente diversidad de derechos o de ordenamientos jurídicos. Pero contemporáneamente estamos viviendo un fenómeno que ya todos conocemos como globalización. ¿Qué cosa es la globalización? La globalización en esencia es un fenómeno social, cultural, económico y político por el cual las fronteras entre los estados, entre los países y las diferencias entre las colectividades sociales se ha ido atenuando. El espacio ya no es lo que era antes, porque antes si hablamos 300 años atrás, para venir de España al Perú demoraban 3 meses por barco, ahora demoramos 12 horas en avión.
Si antes para conseguir un libro italiano, uno había que aprender italiano y dos, tener la plata para comprarlo, ahora entramos en internet, probablemente lo encontramos, si no está traducido, bajamos un programa de traducción y te lo traduce y lo tienes al acceso. Eso ha roto las barreras del tiempo y el espacio, ese fenómeno. Entonces la globalización se caracteriza o se manifiesta en tres, digamos, en tres dimensiones. El cosmopolitismo, es decir que ahora las personas somos cada vez más ciudadanos del mundo, ya no solo de un país. La facilidad con que uno puede viajar, con que puede conocer gentes de otras personas, intercambiar culturalmente, saber lo que ellos piensan, saber lo que comen y a su vez hacerles conocer lo que nosotros pensamos y lo que nosotros conocemos y comemos, eso es el cosmopolitismo. Cada vez somos más ciudadanos del mundo. Por eso se habla de la aldea global, es decir, todos somos ciudadanos de una sola aldea global que nos comprende a todos. Ya las diferencias cada vez son menos. Junto con eso, que es, digamos, una cuestión sociológica, tenemos un fenómeno económico que es el de la internacionalización creciente del comercio, el intercambio económico entre los pueblos. El Perú tiene ahora no sé cuántos tratados de libre comercio. Entonces, gran parte del resurgimiento de nuestra economía se explica porque podemos vender más a otros países. Y también experimentamos nosotros un modo de vida ya diferente porque podemos comprar cosas de otros países que antes no podíamos. Entonces ahora podemos cruzar la avenida Petituar, nos vamos a Plaza Vea y podemos comprar una botella de agua de los Alpes suizos, por ejemplo, ¿no? O un chocolate, qué sé yo, o se van a una tienda de ropa y se compran zapatos italianos, etcétera, etcétera. El flujo del intercambio comercial es mucho más fácil. Y el último fenómeno que caracteriza, el último me refiero cronológicamente, que caracteriza la globalización es el surgimiento de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. A muchos de ustedes, y me refiero a los más jóvenes, a muchos de ustedes no, es decir, no tienen la menor idea cómo era la vida antes de que existiera el teléfono celular. No tienen la menor idea cómo se relacionaba uno con las otras personas cuando no podía chatear, no podía mandar ¿cómo se llaman los mensajes? El WhatsApp, whatsappear, ¿no es cierto? O no había el internet. Y como gran cosa, había el beeper, ¿no? Y cuando recién salieron los teléfonos celulares eran unos ladrillos que pesaban 3 kilos cada uno y el que pagaba la llamada era el que la recibía, ¿no? Entonces, fíjense, y estamos hablando de ¿qué? 20, 25 años a la fecha. Y ni qué decir de la computación y la internet. ¿Ustedes se imaginan lo que era antes el trabajo judicial proyectando sentencias, resoluciones a máquina de escribir? ¿No? Y en 4 copias, y si se equivocaban en una palabra o en una frase, ¿no? Entonces era todo un arte. Con la gilet, ¿no es cierto? Raspar el papel. Pero claro, bueno, esas cosas ya pasaron a la historia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la computadora, la plantilla, copiamos, chancamos, y aún así nos equivocamos, ¿no? Entonces, modernas tecnologías de la comunicación y la información. El USB, ¿no? Unas ridiculeces que entra probablemente toda la Biblioteca Nacional. Es un artefacto pequeñísimo. Todo eso ha revolucionado la vida, porque el conocimiento está al alcance de la mano, la información está al alcance de la mano. Ustedes necesitan averiguar algo, lo googlean, les va a salir el Rincón del Vago, ¿no? Todo desarrollado ahí, pero obviamente ustedes no van a confiar en la información que sale en el Rincón del Vago, porque la internet, claro, abre la ventana al conocimiento de la información, pero también deja pasar cualquier estupidez, porque cualquier desquiciado puede escribir cualquier cosa, pues, ¿no? Y de repente un tonto del otro lado le cree, y no solo le cree, sino que lo escribe, lo firma, y lo difunde, y lo multiplica, y otro tonto también lo replica. Entonces el error se multiplica en factor aritmético. Todo esto ha hecho que las relaciones humanas trasciendan las fronteras.
Ahora ya no se necesita visa para ir a Europa. ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, ustedes mañana agarran su avión, llegan a Madrid, se van de shopping el fin de semana y regresan el lunes. O se van a ver a Barcelona, se van a ver el clásico con Real Madrid, ¿no es cierto? Si es que pueden pagar los 800.000 euros de la entrada, ¿no es cierto? Entonces, eso era imposible antes. El intercambio de las relaciones humanas, el ir y venir, el trasiego de gente que va y viene, que se queda, se casan por internet, o sea, no vaya a ser que por aquí alguien conoce a alguien por internet y se casa, se compromete y se casa, ¿no? O sea, eso antes no era posible, ahora lo hace posible la internet. Entonces, una pobre joven incauta de Lima conoce a un miserable que es un gringo de California, se compromete y se casa, ¿no? Ya tenemos allí una relación jurídica internacional. ¿Qué cosa es eso? Es un matrimonio, sí, pero es un matrimonio internacional. ¿Por qué es internacional? Porque los cónyuges tienen distinta nacionalidad. O dos peruanos jóvenes se van a buscar futuro, Argentina, Chile, España, qué sé yo, se conocen allá y se casan en España. Y luego regresan, o regresa la madre o el padre, regresan con el hijo, dejaron una casa allá o un carro y regresan y han generado una relación o una situación jurídica internacional. Son dos peruanos, sí, pero se casaron en España, conforme a la ley española. Compraron una casita allá. O no compraron nada, pero se pelearon y la mamá se vino con el niño acá. El padre queda en España y la madre está en Lima. Y el niño está en Lima. Y hay una relación paterno-filial y un régimen de visitas y derecho a alimentos y todo que trasciende la frontera e involucra dos ordenamientos jurídicos diferentes, el español y el peruano. Entonces así se van generando relaciones jurídicas internacionales. El Perú en la aldea global, fíjense, datos concretos para demostrar lo que digo. Más de 3 millones de peruanos viven en el exterior. 3 millones. 3 millones de peruanos viven en el exterior. 89.000 y pico extranjeros viven en el Perú. No digo que han venido de paso, viven. Algunos de ellos trabajan en el Perú. Hay muchos extranjeros que vienen a trabajar porque falta mano de obra calificada acá. ¿Cuántos estudian Derecho, Medicina, etcétera? Y sin embargo, probablemente no hay quien sepa arreglar motores de maquinaria de minería. Entonces ya vienen los españoletes, ya tienen trabajo acá. 3.8 millones de turistas llegaron al Perú en el 2015. 4 millones, redondeemos. Cada turista que viene no solo trae dinero, trae también un bagaje cultural. Además trae enfermedades, por supuesto. Por si acaso, ¿no? Pero trae todo un bagaje cultural y es un intercambio cultural. Es intercambio económico, intercambio cultural. De repente alguno de esos turistas se ha regresado llevándose a una peruana o a un peruano, ¿no? Y si no, vamos al Cusco, ahí están los bricheros, ¿no es cierto? Haciendo intercambio cultural con los turistas. ¿Por qué? Porque buscan una oportunidad, etcétera. Todo eso son fuente de relaciones jurídicas o de situaciones jurídicas que por involucrar un elemento extranjero, sea la persona, sea el objeto, la casa que compraron, el carro que compraron, etcétera, se convierte en una relación jurídica internacional. El Perú recibe casi 3 millones, ha recibido casi 3.000 millones de dólares que los peruanos en el extranjero han enviado acá. Es decir, de afuera vienen recursos. 20 tratados de libre comercio concentran el 80% de nuestro comercio exterior. Es decir, ya no podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Vivimos relacionándonos ya no solo entre peruanos, sino además con los no peruanos. Al relacionarnos con no peruanos, inevitablemente nos estamos relacionando con ordenamientos jurídicos diferentes al ordenamiento jurídico peruano. Y entonces allí van a surgir, como en toda relación humana, está siempre presente la posibilidad del conflicto, también podrán surgir conflictos que involucren otros ordenamientos jurídicos. El que vende Kion a los alemanes puede darse el caso que no cumple con la remesa convenida o no recibe la cantidad que le iban a pagar.
El que compra una maquinaria del extranjero puede que no le llegue. Mi hija me hizo regalarle en diciembre para la Navidad un disco que ahora otra vez ha vuelto de moda, un disco en vinilo que lo compró por internet a no sé qué cantante norteamericano. Hasta ahora está llegando. ¿A quién le reclamo? Claro, dice ahí, usted tiene derecho a reclamar. ¿Dónde? En la Corte de San Francisco. Me iré para San Francisco a demandar, ¿no? Entonces, siempre va a surgir la posibilidad del conflicto. Y cuando surge el conflicto, como están involucrados diferentes ordenamientos jurídicos, acá tiene que ver el derecho internacional privado. Nuestro derecho internacional privado está regulado, decía, en el libro 10 del Código Civil. Entonces, el derecho internacional privado, que es una disciplina del derecho, y es además un cuerpo especial de regulación en el Código Civil, tiene algunos supuestos de los que ya hemos hablado. El factor sociológico, que es el cosmopolitismo, el factor económico, el comercio internacional, el factor tecnológico, y el factor jurídico, es decir, la existencia de diversos ordenamientos, tantos como estados puede haber. Esto va a generar fenómenos de interpenetración social, es decir, nuestras vidas, nuestras relaciones humanas, ya no solamente dependen de nosotros los peruanitos, sino que además padecemos efectos de relaciones de otras personas, de otros sujetos, de otras colectividades, otros países y consecuentemente de otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Y esto puede aplicarse en diversas esferas de nuestra vida. En nuestro domicilio, el caso de los que se casan en el extranjero, fijan su domicilio, 2 peruanos van a trabajar a Chile y fijan su domicilio en Chile y se compran una casa en Chile. Por A o B, a uno lo expulsan o se separan o lo que fuera, uno de ellos viene acá y se quedó la casa en Chile. Si han de divorciarse, ¿con qué ley se divorciarán? Si quieren anular el matrimonio, ¿qué ley mandará? Si quieren definir la patria potestad, ¿qué ley aplicará? Si quieren vender la casa, ¿en base a qué ley se celebra el contrato? Y si ese contrato quiere ser anulado, ¿en base a qué ley se determinará la causal de nulidad? Todos dicen de Chile, de Chile, de Chile. No necesariamente. No necesariamente. Y eso es la complejidad del derecho que ahora estamos hablando. Entonces, el problema que aborda o que trata el derecho internacional privado es el de la regulación jurídica de un supuesto con elementos extranjeros. Ese es lo que toca el derecho internacional privado. Un supuesto, una relación, una situación jurídica que involucra un elemento extranjero, ¿no? Es decir, de una situación o relación cuyos elementos no se localizan en un único ordenamiento. Pueden ser las personas, ¿no? Un peruano con una chilena se casan o compran o forman una empresa. Pueden ser las cosas. Yo soy peruano, pero compro, ahora que venden, promocionan terrenos en Miami, compro un terreno en Miami, en Florida. No he salido del Perú, pero desde acá compro un terreno en Florida. No he salido del Perú, pero he constituido una empresa offshore en Panamá. Y entonces ya soy famoso porque salgo en los Panama Papers, ¿no? No he salido, ojo, pero tengo mi offshore en Panamá. Celebro aquí un contrato con un español que viene a hacer un trabajo. Lo celebro en el Perú para ejecutarlo en el Perú, pero la otra parte es española. Celebro un contrato entre 2 peruanos aquí en el Perú, pero para hacer una actividad en Ecuador, etcétera. Son diversos supuestos. Todos estos supuestos que les he mencionado van a ser el fundamento, el sustento o la justificación de la aplicación del derecho internacional. Lo que sucede es que todavía no es muy común entre nosotros percibir esto. Entonces uno dice, un contrato entre 2 peruanos en el Perú, la ley peruana. O sea, ni siquiera nos preguntamos si hay la posibilidad de aplicar un derecho diferente. No está todavía en nuestro chip. Ni siquiera nos preguntamos si para ver el divorcio de 2 peruanos que se casaron en Chile, si el juez peruano es competente. Los 2 son peruanos, sí, pues. Pero primero fíjate tu norma de conflicto. ¿Qué dice? De repente no eres competente, compadrito. O de repente el divorcio que tú declares no va a poder ser reconocido en Chile.
Si alguno está pensando ir a Argentina porque ahora se ha reconocido, no diré legalizado, la unión entre personas del mismo sexo, va a Argentina, se casa en Argentina con su argentino o con su peruano, digamos, como no puede hacerlo acá, se va en Argentina y se casa en Argentina. Después vienen al Perú y piden a la municipalidad que reconozca e inscriba eso. ¿Se puede inscribir o no se puede inscribir? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Pero ese acto vale en Argentina? ¿Es válido conforme a la ley argentina? Sí. ¿Y por qué no debe ser reconocido por el Estado peruano? Ah, no es así de fácil, ¿eh? No es así de fácil. No es así de fácil. ¿Ah? No, no lo afirmo tampoco. Digo que no es fácil, tan no es fácil que no tengo una posición definida. Porque nuestro ordenamiento dice que en primer lugar, los actos del estatuto personal, o sea, relativo a tu situación, tu condición personal, tu mayoría de edad, tu capacidad de goce, de ejercicio, tu estado civil, etcétera, se rigen por el lugar, en primer lugar, el lugar del domicilio. En segundo lugar, los actos relativos al estatuto personal, el matrimonio, por ejemplo, se rigen por el lugar del acto. Y en principio, si ese matrimonio es válido conforme a la ley del lugar del acto, en principio debería ser reconocido por el otro Estado. Pero también la norma, el Código Civil nuestro hace una reserva, que además viene desde la doctrina y la teoría, del orden público internacional, que es una categoría abstracta, muy subjetiva, que tiene que ser dotada de contenido en cada caso concreto. Es un tema muy debatible. Pero no estamos hablando de estatuto personal ahora porque vamos a tratar de vincularlo con la competencia o la situación comercial. ¿Qué es una relación jurídica? Es una relación intersubjetiva entre dos o más sujetos. Si hablamos de sujetos, hablamos de persona natural o persona jurídica. No hay relación de sujetos y cosas. Es decir, el derecho de propiedad no involucra una relación del propietario con la propiedad. Toda relación es entre sujetos y una casa no es sujeto, es objeto. Pero se dice que el derecho de propiedad, en tanto que supone un derecho exclusivo y excluyente, en virtud del cual nadie más puede reclamarse propietario de lo que es mío, entonces ahí está involucrada una relación de mi persona como propietario y la relación de todos los demás como no propietarios, ¿no? Son esas exquisiteces de los abogados que tratamos de darle alguna explicación a las cosas que en la realidad se manifiestan como fenómenos sociales. El derecho, no nos olvidemos, queridos amigos, el derecho no es más que sentido común. Debe ser sentido común. Por tanto, la primera aproximación de interpretación que debemos tener con una norma es a partir del sentido común. Porque el sentido del derecho tiene que ser funcional, socialmente funcional. Si el derecho genera una solución inconveniente socialmente, que es disfuncional, entonces no sirve. Y hay que reconducirlo. El derecho se explica en la medida que nos facilita la vida en sociedad, no en la medida que nos la complica. Lo que pasa es que a veces perdemos la perspectiva, quienes hacen las leyes y quienes la aplicamos. Porque a veces los que la aplicamos lo hacemos con la letra menudita, ¿no? O la exquisitez de la doctrina, rebus sic stantibus, juris et de jure, juris tantum, in prima facie, ¿no es cierto? Entonces, el ciudadano no tiene la menor idea de qué hablamos. Y su sentido común le dice que si es propietario, ¿cómo va a ser posible que después de 10 años deje de ser propietario porque alguien se metió a su casa? Es la prescripción. Pero todo tiene una lógica. Y es que la prescripción obedece y se explica ¿por qué? Por la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica lo que hace es propiciar el tráfico económico. Si tú eres propietario durante 10 años, pero te has olvidado de tu casa, la has abandonado, esa propiedad no cumple ninguna función económica social. Entonces el derecho ya no te protege. Pues. Y va a proteger a aquel que, sin ser propietario, se metió y le empieza a explotar, a abusar o lo que fuera. Es decir, todo tiene una lógica. Desde el punto de vista del sentido común, hay que saber encontrarla y explicarla, sobre todo en nuestras resoluciones. Entonces, una relación jurídica privada internacional, ese es el supuesto del derecho internacional privado. Relación jurídica privada internacional. Relación jurídica es una relación entre dos o más personas
¿no?, que está sujeta a una regulación que le asigna a una determinada situación determinadas consecuencias jurídicas. Relación jurídica significa una relación sujeta a consecuencias jurídicas. Dos novios, me refiero novio y novia, ¿no?, tienen una relación afectiva. ¿Es una relación jurídica? No. En principio no, porque no genera consecuencias jurídicas. Pero si el novio le ofrece matrimonio o le pide matrimonio, ¿no?, y se genera, después incumple y se generan los esponsales, entonces allí esa relación que en principio no era jurídica adquiere connotación jurídica por la consecuencia de los esponsales, tener que indemnizar. ¿Correcto? Relación jurídica entre dos sujetos con consecuencias jurídicas, pero además tiene que ser privada. Privada en el sentido que nos desenvolvemos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, no de derecho público. El derecho internacional, recordemos, es derecho internacional público y derecho internacional privado. Derecho internacional público, que tiene que ver con los estados, los organismos multilaterales internacionales, la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Y el derecho internacional privado tiene que ver con el desarrollo de relaciones privadas, familiares, económicas, comerciales, etc., de las personas, de las empresas, en algunos casos también de organismos públicos, pero que actúan en el ámbito privado. Por ejemplo, la relación entre Perú y Ecuador, como estados, es una relación de derecho público. ¿No es cierto? El Perú tiene una embajada en Ecuador, Ecuador tiene una embajada en Lima. Derecho internacional público, Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas. Pero, si el embajador ecuatoriano quiere comprar, va a Plaza Vea a comprar sus víveres, ¿no?, y se encuentra en la cola y encima termina peleándose con una señora, ¿se acuerdan del problema ese?, ¿no? Es el embajador, tiene un estatus de derecho público, pero el acto que esté realizando al comprar su kilo de papa es un acto de derecho privado, no involucra derecho público. O el Estado peruano compra en Quito una casa para poner, no sé, pues alguna sociedad de algo, propiedad privada. El kilómetro de Tihuinza que el Perú cedió a Ecuador es propiedad privada, está sujeta a un régimen de propiedad privada. Es entonces derecho internacional privado, pero es de propiedad del Estado ecuatoriano, ¿correcto? Pero como propiedad privada. Entonces, el derecho internacional privado solamente funciona en las relaciones internacionales privadas, no de derecho público. Una relación, hemos dicho, es entre dos sujetos. Piénsense en una compra-venta, piénsense en un matrimonio, cualquier contrato, cualquier deuda, etc. En una compra-venta vamos a tener un comprador y un vendedor. En un matrimonio vamos a tener dos cónyuges, es decir, dos partes. En una relación pueden haber dos o más partes. La situación en que esa parte se encuentra y de la cual fluyen determinados derechos u obligaciones se le llama posición jurídica. Es decir, en una relación jurídica las partes ocupan determinadas posiciones jurídicas. Si soy el comprador, mi posición jurídica de comprador me establece la obligación de pagar el precio, pero me genera el derecho de recibir la cosa que he comprado. La posición jurídica del vendedor va a generar derechos diferentes y obligaciones diferentes. Entonces, este es un concepto que hay que tener en cuenta porque muchas veces se piensa que el derecho solo regula relaciones jurídicas. No, también posiciones jurídicas, que no necesariamente puede ser una relación bilateral. Las relaciones, hemos dicho, pueden ser de derecho público o de derecho privado, pueden ser de derechos personales, el matrimonio, la adopción, etcétera, de derechos reales, la propiedad, la hipoteca, o de obligaciones. Pueden ser nacionales o internacionales. Cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de una relación jurídica privada internacional. ¿Cuándo es una relación jurídica privada internacional? En sentido amplio, cualquier situación general, y en sentido estricto, aquella que es de carácter privado, una relación humana o social entre dos sujetos que actúan con carácter privado, ¿no? Siempre va a ser con carácter privado. Es decir,
no importará tanto el sujeto, sino el contenido de la relación. Puede ser una relación entre dos estados, pero de derecho privado. Dos estados pueden formar, por ejemplo, una empresa multinacional, pero que son los accionistas, ¿quiénes son? El Estado peruano y el Estado ecuatoriano. Pues es una relación de derecho privado, no va a ser una relación de derecho público. Distinto es que dos estados celebren un tratado de confederación, allí sí generan una relación de derecho público. Y tiene que ser internacional. Para que sea internacional tiene que haber uno o más elementos extranjeros. Esos elementos pueden ser la persona, contratar con un extranjero, contratar con un peruano que vive fuera del Perú. Fíjense, un peruano en Lima celebra un contrato con un peruano en Miami. Dirán ustedes, pero los dos son peruanos. Sí, pero ahí el elemento extranjero, ¿cuál es? El domicilio del otro contratante. Puede ser el elemento extranjero los bienes, cuando se celebra un contrato sobre un bien que está en el extranjero. Puede ser el acto mismo, ¿no? La nulidad de un matrimonio de nacionales en el extranjero. Es decir, dos peruanos que se han casado probablemente en el Perú y están demandando en el extranjero la nulidad de ese matrimonio en el Perú. Y el juez francés ha declarado la nulidad del matrimonio de los dos peruanos celebrado en el Perú. Y después esos dos peruanos vienen acá y piden el reconocimiento de esa sentencia. Los dos cónyuges son peruanos. El matrimonio se ha celebrado en el Perú, pero el acto, la declaración de nulidad se ha celebrado en otro ordenamiento jurídico y después se pretende ser reconocido acá. Entonces el elemento extranjero puede variar, no solamente es el sujeto, no solamente es el objeto, puede ser también el acto. O puede ser incluso el elemento extranjero, puede ser el propio derecho que rige la relación jurídica. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? El derecho no es un hecho, ¿no? El derecho es una regulación, aunque ya vamos a ver después si alguna implicancia hay. Pero ¿qué sucede cuando se celebra un contrato en el Perú y las partes dicen, este contrato se va a regir por la ley de Florida? Cuando tenga que resolverse un conflicto sobre ese contrato, ¿con qué ley deberá resolverse? La demanda es en el Perú, ante juez peruano, el demandado vive en el Perú y es presentada al 10º juzgado comercial. Entonces el 10º juzgado comercial califica la demanda, 424, 425 el Código Procesal Civil, la admite, corre traslado, qué sé yo, y llega el momento de resolver. Y de repente quiere aplicar el artículo 1351 del Código Civil peruano. Craso error, porque ese contrato está sometido a un derecho extranjero. Entonces, esa voluntad de las partes hace que el derecho extranjero sea aplicable acá por el juez de acá. Entonces, allí el elemento extranjero no es ni el sujeto, los dos son peruanos, no es ni el objeto, la casa está acá, no es el acto, el contrato se celebró acá, sino es el derecho al que las partes se han sometido. El elemento extranjero es, por tanto, ahí el propio derecho, ninguno de los elementos propios de la relación, sino el ordenamiento que genera la consecuencia jurídica, ese es el elemento extranjero. Ahora, hay muchas relaciones jurídicas internacionales, privadas. Por supuesto, ustedes las celebran a cada rato. Cuando ustedes compran, por ejemplo, un teléfono Nokia, que no sé si existe todavía, un celular Nokia, están comprando un producto finlandés. Nokia es una empresa de Finlandia. Si ese teléfono sale mal, supongamos que se han dado casos, que lo están usando acá y de pronto les explota la batería. Les explota la batería y les causa un accidente. ¿Pueden demandar a Nokia de Finlandia? Sí. Claro que sí. ¿Ustedes han hecho una compra de un celular acá? Se genera esa explosión, ese accidente, ya se ha dado lugar a una situación de derecho público internacional. Porque los habilita a demandar una empresa extranjera que ha producido el teléfono. Compran un carro, Toyota, cualquiera. Un carro alemán, porque como ustedes son ecologistas, ¿no? Y están en procura de la ecoeficiencia, y se dice que Volkswagen, todos sus carros son ecoamigables, ¿no?
y que por tanto la emisión de carbono que tienen es la mínima, etcétera, se compra un Volkswagen marca tal que les cuesta $30.000, ¿correcto? Lo han comprado por esa motivación, porque es el carro más ecológico que hay. Y de pronto estalla el escándalo mundial de que Volkswagen adulteraba los resultados de las computadoras y resulta que los carros Volkswagen no solamente no eran ecoamigables, sino que contaminaban mucho más que las otras marcas. Es decir, ustedes han comprado un carro inducidos por error. Y entonces ustedes quieren anular esa compraventa. Pero además quieren una indemnización, pues porque ustedes se sienten burlados, estafados. ¿Pueden demandar a Volkswagen? Sí. ¿Directamente a la matriz de Alemania? Claro que sí. Entonces allí se genera una relación de derecho internacional privado. ¿En base a qué ley se va a resolver ese conflicto? ¿Ante qué juez se deberá tramitar ese conflicto, ese proceso? Esos son temas de derecho internacional privado. Parecería muy sencillo, ¿no? Pues si yo estoy acá y la representación de Volkswagen está acá, lo demando ante el juez tal y tramita y la ley peruana. Es posible que sea así, no necesariamente. ¿Correcto? No necesariamente. En la medida que hay un elemento extranjero, ya hay que poner el semáforo en ámbar y analizar dos cosas muy fundamentales. La competencia, quién es competente, y no hablo de la competencia si es civil o comercial, no. Si es competente el juez peruano o el juez extranjero. Y dos, la ley sustancial con la que se va a resolver o se debe resolver el conflicto. Hablo de ley sustancial. No hay derecho internacional privado para derecho procesal. Las normas procesales siempre van a ser las del Estado del juez, las de la nacionalidad del juez. Es decir, si el juez peruano va a resolver, va a conocer el proceso, aun cuando sea con la ley española, la norma procesal va a ser la del Código Procesal Civil. ¿Correcto? Cuando hablamos de determinar qué derecho se aplica, estamos hablando de la norma sustantiva para resolver el conflicto. Y esto entonces tiene que ver ya con dos temas o tres temas que son lo que se le llaman, bueno, acá unas definiciones, estas cosas se les está repartiendo, se supone, o sea que lo que no explique en este momento lo van a tener en el papel. Son lo que se llama los sectores del derecho internacional privado. Es decir, el derecho internacional privado tiene, digamos, un problema central, ¿no es cierto? El de la regulación de una relación jurídica privada internacional. Este problema se puede manifestar en tres ámbitos muy puntuales. Uno, el de la competencia, la jurisdicción de los jueces. Es decir, saber qué juez debe conocer un caso determinado. Dos, el de la ley aplicable, conflicto de leyes. Y tres, el del reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros. Estos son los tres ámbitos en que, digamos, se hace práctico o se aplica el derecho internacional privado. El de la competencia. Si ustedes revisan el Código Civil, van a ver que hay una regulación bastante específica de si se trata de una situación o una relación que tiene que ver con el estatuto de las personas, el estado civil, la capacidad, etcétera. O si se trata del estatuto de los bienes, es decir, si el conflicto tiene que ver con una propiedad, con una hipoteca, o si tiene que ver con contratos, si es una obligación, una compraventa, etcétera. Dependiendo de qué se trate el conflicto, van a regir diferentes principios. Existe, por ejemplo, el de la ley del foro, es decir, que significa que se va a aplicar la ley del juez nacional. Si el juez que va a resolver es el juez peruano, va a aplicar la ley peruana. Existe la ley el principio del domicilio, es decir, que se deberá aplicar o deberá conocer el juez del domicilio de la parte. Si vive en Francia, tendrás que irte hasta Francia a demandar. O existe también el principio de la nacionalidad. Es decir, algunos estados dicen, Francia, por ejemplo, ¿quién es competente, qué juez es competente para conocer de los procesos contra un francés sobre el estado civil? Francia dice, solo el juez francés. No, pero acá, no, yo no reconozco. Si es francés, el juez tiene que ser francés, o la ley tiene que ser francesa. Ese principio no lo sigue España, es decir, cada estado adopta su propio régimen de derecho internacional privado.
respecto de esos tres temas: jurisdicción, ley aplicable y el reconocimiento de laudos y de sentencias. El derecho internacional privado, el elemento central, digamos, es el de la norma de derecho internacional privado. Cuando hay un conflicto, digamos una compra-venta, y el comprador no paga el precio o el vendedor no entrega a tiempo lo que debe entregar, surge un conflicto, ¿no? Entonces se demanda la resolución del contrato de compra-venta, o la nulidad, o la rescisión, lo que ustedes quieran. Si fuera un conflicto de derecho peruano típico, ¿con qué lo vamos a resolver? Con las normas del Código Civil que tienen que ver con la compra-venta. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es la norma sustantiva, ¿no? La norma sustantiva, la que resuelve, la que regula la relación y la que resuelve el conflicto. Regula porque el Código Civil dice qué es la compra-venta, cuáles son las obligaciones del vendedor, del comprador, etc. Y si hay un conflicto, en función de esas normas, vamos a resolver, vamos a sentenciar. Pero si es una compra-venta internacional, celebrado entre una empresa peruana que compra o vende algodón a una empresa china, y la empresa china o la empresa peruana quiere demandar la resolución del contrato. ¿Cómo sabemos dónde debemos demandar y con qué ley se va a resolver? Ese dónde o con qué, esa respuesta nos la da el derecho internacional privado. En el Código Civil, nuestro régimen, el libro 10. Esas normas se les conoce como normas de conflicto, o normas de remisión, o normas indirectas. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, no resuelven nada, no resuelven el conflicto. No dicen si el comprador debe pagar o no debe pagar, no dice si, en qué supuesto se declarará la resolución o la nulidad o la rescisión. No. Lo único que nos dicen es, en caso de que hubiera un conflicto sobre un contrato, tendrá que demandarse ante el juez del domicilio, ante el juez del contrato o ante el juez donde se va a surtir efecto el contrato. Y se resolverá conforme a la ley del domicilio o a la ley de tal cosa, lo que fuera. Es decir, las normas del derecho internacional privado no resuelven el conflicto, sino que nos indican con qué normas se van a resolver el conflicto. Por tanto, son unas normas de remisión. Nos dicen, no, tú quieres resolver eso, ya, fíjate la ley tal. Tú quieres demandar, tienes que ir allá. Fíjate en esa norma, te dice ante quién demandas. Tú quieres declarar un divorcio, ya, dependiendo dónde fue el matrimonio, con qué nacionalidad, etc., ya, entonces tienes que ver tal derecho. Se resolverá con ese derecho. Ese es el sentido de las normas del derecho internacional privado. Nos dicen ante qué juez se debe demandar y con qué derecho, con qué ordenamiento jurídico se va a resolver, ¿no? Por tanto, son unas normas indirectas. Supongamos que ustedes son abogados y viene un señor, un cliente, la empresa peruana que le vendió a los chinos, y le dice, ¿sabe qué, doctor? Los chinos no me han pagado el precio y quiero demandarles. Muy bien. Ustedes empiezan a hacer la demanda y cuando llegan a la entradita nomás, señor juez ¿a qué juez tengo que demandar? ¿Dónde averigua? Derecho internacional privado. Entonces ahí va, acá dice que tiene que ser el juez peruano, que puede ser el juez peruano. Ya, entonces, sí, señor juez de tal juzgado de Lima. Empiezan a desarrollar, y cuando llegan a la fundamentación jurídica, pero ¿y con qué derecho voy a sustentar la demanda? Se van al derecho internacional privado, buscan, aplican los principios, se encuentran la norma que dice el artículo tal, y allá. En estos casos, el derecho peruano. Perfecto. Hacen su demanda conforme al derecho peruano. De repente le dice que es con el derecho chino. Tendrán que fundamentar su demanda de acuerdo al derecho chino, aun cuando estén demandando ante el juez peruano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, 3 ámbitos, dijimos. Jurisdicción, saber ante qué juez se demanda, con qué ley se resuelve, y un tercer aspecto que tiene que ver con lo que ya se resolvió en otros países, sea en un proceso judicial o sea un arbitraje, resuelto conforme a otro ordenamiento, por otro juez, por otra Corte Suprema, como quieran, y quieren ustedes que esto también se haga efectivo acá. Pero eso viene de otro ordenamiento jurídico, viene de otro estado. Pero necesito aplicarlo acá, porque acá tiene bienes y acá quiero embargarle. Entonces hay todo un procedimiento por el cual esa sentencia o ese laudo extranjero
es reconocido por el Estado, de acuerdo a ciertas pautas, y entonces a partir de eso recién tiene exigibilidad en el Estado peruano. Ese es el tercer caso, el tercer aspecto del derecho internacional privado. Hasta acá son cuestiones generales. En base a lo que se ha dicho, tendría que hacerse una serie de sistematizaciones y casos muy específicos para decir, por ejemplo, en caso de un matrimonio regirá tal principio, en caso del divorcio rige tal principio, en caso de tenencia de menor rige tal principio, y en función de eso se demanda ante el juez peruano, se demanda ante el juez de donde vive, ante el juez de donde se casaron, etc. Si es una empresa, rige tal otro principio. Es decir, todas esas disquisiciones, lamentablemente por tiempo, no se pueden hacer. Pero queda, digamos, avisado, queda planteado el concepto general, que cuando hay un elemento extranjero en una relación jurídica, tiene que definirse en función de ese elemento extranjero y en función de nuestro derecho internacional privado, cómo se solucionan estas tres cosas. ¿Ante qué juez y con qué ley? Cada Estado tiene su propio derecho internacional privado. Si bien es cierto, pueden ustedes ver en la diapositiva, se dice que hay un derecho internacional privado general y hay un derecho internacional privado específico, sin embargo, cada Estado decide su derecho internacional. El Perú es parte del Tratado Bustamante, por ejemplo. Y en ese Tratado Bustamante contiene algunas reglas de competencia judicial, que dice, si se trata de un caso de divorcio, será competente el juez del lugar del matrimonio. En ese Tratado Bustamante son parte, por decir, porque no recuerdo con exactitud, digamos que son parte 10 estados latinoamericanos. De tal manera que si la situación, el conflicto se generase, por ejemplo, entre un peruano y una chilena, el Perú y Chile son parte del Tratado Bustamante, y el divorcio entre los dos se tiene que tramitar judicialmente, como los dos estados son parte, podré yo tomar como referencia el Tratado Bustamante que me dice que ese divorcio se puede tramitar ante el juez peruano. Si el divorcio fuera entre un peruano, digamos, y una jamaiquina, como Jamaica no es parte del Tratado Bustamante, no podré definir que el juez peruano es competente conforme al Tratado Bustamante porque Jamaica no es parte y la esposa es jamaiquina. Y como es súbdita de Jamaica, entonces no está vinculada por el Tratado Bustamante. Entonces, de repente, en ese supuesto no es competente el juez peruano, sino de repente es competente el juez de Jamaica. Fíjense, una misma situación, un divorcio de un peruano con una con una ciudadana extranjera. Una misma situación puede encontrar soluciones diferentes. En el caso de la chilena, será competente el juez peruano. En el caso de la jamaiquina, será competente el juez de Jamaica. De tal manera que los principios son eso, principios que tienen que ser operativos en cada caso concreto a partir de normas concretas, aplicables en cada caso concreto. Para eso decimos, el derecho internacional privado general está conformado por todos aquellos tratados de los cuales el Perú es parte. Y el derecho privado específico está conformado por el libro 10 del Código Civil. El orden de prelación es el siguiente. Primero, los tratados. Si en los tratados no hay ninguna norma de remisión aplicable al caso concreto, recién podemos tomar como referencia las normas del Código Civil, del libro 10 del Código Civil. Repito, dada una situación que requiera ser definida conforme al derecho internacional privado, para encontrar la norma de derecho internacional privado aplicable, primero hay que ir a los tratados, dependiendo del caso concreto, porque si es una ciudadana argentina con un peruano, tendrá que buscarse en aquellos tratados en que sean parte el Perú y Argentina. Si es un caso, un conflicto entre un peruano y una española o español, tendrá que buscarse el tratado que vincula al Perú y a España, porque los tratados pueden tener soluciones diferentes para el mismo tema, como les puse hace un momento el ejemplo. ¿Por qué? Porque los estados tienen distintas
distintas opciones. Por ejemplo, Francia acoge y adhiere al principio de la nacionalidad. Para ellos, los procesos, los juicios contra los franceses se resuelven conforme a la ley francesa. ¿Por qué? Porque Francia busca proteger a ciudadanos por todo el mundo. Entonces dice, no, mis ciudadanos franceses, todo proceso se les resuelve con la ley francesa, dicen ellos. ¿Correcto? Pero España no. España dice, no, se resolverá conforme a la ley del domicilio, por ejemplo. Entonces puede ser un español, pero vive en Quito, según la ley española, según el derecho internacional privado español, se va a resolver conforme a la ley ecuatoriana. Puede ser un mismo caso, una misma situación. Dos contratos de compra-venta, una empresa peruana y una francesa, y una empresa peruana y una española. La compra-venta con la francesa se va a regir por la ley francesa. La compra-venta con la española se va a regir por la ley española. ¿Por qué? Porque son diferentes tratados. Entonces, por eso hay que necesidad de primero ir a los tratados. En las diapositivas están aquellos tratados de los cuales el Perú forma parte, que integran el derecho internacional privado peruano. Y es necesario, ahí no está, pero llegado el caso tendrían que ustedes buscar y averiguar, que todo está en internet, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada tratado qué estados están involucrados. Y según eso, resultará o no resultará aplicable al caso. Si en un tratado está involucrado Perú, España, Argentina y Venezuela, cualquier conflicto entre peruano, español, argentino y venezolano podrá ser resuelto con ese tratado. Si en otro tratado solo está el Perú, España y Argentina, pero no Venezuela, entonces a un venezolano no se le podrá aplicar, no se podrá resolver. Y si no hay ningún tratado aplicable, porque el Perú no tiene tratados con todo el mundo, obviamente, entonces recién allí nos vamos a las normas del Código Civil, las normas del Derecho Internacional Privado, libro 10. Y conforme a esas normas vamos a saber qué ley material, qué norma sustantiva vamos a aplicar para resolver o para que sea competente un juez. Hasta acá, bla, 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 teoría. Dos casos concretos de la vida real, como diría. Para que vean ustedes cómo poco a poco empiezan a presentarse los casos en la especialidad. Dos empresas americanas, pero con sucursales en el Perú, celebran un contrato para, una de ellas iba a construir una planta de etanol en el norte, en Chiclayo, Trujillo, por ahí, ¿no? Dos empresas americanas, pero con representación en el Perú, celebran un contrato por la cual una de ellas iba a construir una planta en el norte. En el contrato señalan domicilio peruano, porque son los representantes en el Perú. El contrato se celebra en el Perú y se someten a la ley de Nueva York. ¿Correcto? Cualquier problema, este contrato se rige por la ley de Nueva York. Con un convenio arbitral, cualquier conflicto, diferencia, etcétera, que surja durante la ejecución del presente contrato, se resolverá en arbitraje. ¿De quién? De la Cámara de Comercio Internacional de París, conforme al reglamento de arbitraje de la CCI de París. ¿Correcto? Hasta ahí tenemos un contrato entre dos empresas americanas, pero con domicilio, con agente o sucursal afincado en el Perú, un contrato celebrado en el Perú para ser ejecutado en el Perú, pero que se somete a una ley norteamericana. Y en caso de conflicto se somete a un arbitraje de la Cámara de Comercio de París. Muy bien, ¿cuál fue el caso? Surge un conflicto, ¿correcto? Surge un conflicto. Entonces una de las partes, cartas van, cartas vienen, y ya el conflicto se manifestó. Entonces una de las partes le dice, te voy a llevar al arbitraje. Presenta su solicitud de arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional de París. No obstante eso, la otra parte le ejecuta una carta fianza. ¿Correcto? Entonces la parte que había demandado el arbitraje
Dice, oye, tú sabes que yo te estoy demandando en el arbitraje porque estoy resolviéndote el contrato y tenemos un diferendo sobre el contrato, y sin embargo tú me estás ejecutando la carta fianza que yo entregué en garantía del contrato. Estás generando ahí una situación que le llama desigualdad de armas, etcétera, toda una argumentación. Entonces quiere una medida cautelar. Pero el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París no es que se instala pues de un día para el otro, porque los árbitros ahí son de distintos países. O sea, un árbitro puede ser francés, el otro inglés, el otro hindú, ¿no? Y mientras le comunican a la otra parte si está de acuerdo, o sea, pasan meses fácilmente hasta que se tenga por instalado el tribunal arbitral. Pero la parte quería su medida cautelar. ¿Por qué? Porque al ejecutarle la carta fianza, era pues una ejecución de varios millones de dólares. Entonces dice, mientras yo resuelvo en el arbitraje de acá a 3 años, ya la otra parte me ha estrangulado económicamente, porque con 6 millones de dólares que yo tengo que desembolsar, ya fui. Entonces necesito que se deje en stand-by esa ejecución de carta fianza hasta que se resuelva el arbitraje. Muy bien. Presenta su medida cautelar en el Perú. Medida cautelar fuera de arbitraje, ¿eh? Antes del arbitraje o para el arbitraje, como quieran llamarlo. Como una medida cautelar fuera de proceso, solo que la diferencia era que no iba a ser un proceso judicial, sino un proceso arbitral. La pregunta es, ¿ese juez comercial es competente o no? Primer punto. Son 2 empresas de un contrato celebrado en el Perú para ser ejecutado en el Perú. Se habían sometido a la ley de Nueva York y a la competencia decisoria arbitral de París, de la Cámara de Comercio Internacional de París. Lo primero que había que hacer ahí, en principio, es establecer la competencia. Normalmente sería competente la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Correcto? En primer lugar, lo primero que hay que definir es si es un tema comercial o no. Es un tema comercial. Entonces el juez dice, si es comercial ya puede entrar a averiguar el asunto. En segundo lugar, a ver, es una medida cautelar fuera o para un arbitraje. Entonces, en principio, debe ser el árbitro o el tribunal arbitral. Ahí tienes que pedirla. En segundo lugar, si yo tuviera que resolver esa medida cautelar, ¿con qué norma la debo resolver, procesalmente hablando? ¿Con la ley de arbitraje o con el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París? ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París sobre medidas cautelares? ¿Es posible pedirle medida cautelar al tribunal arbitral antes de que exista tribunal arbitral? Porque si es posible, entonces tienes que irte allá. Pero si no es posible, porque todavía no hay tribunal arbitral, no es posible, ya. El reglamento decía que para solicitar medida cautelar tenía que estar instalado el tribunal arbitral. Y la instalación es todo un procedimiento que suponía incluso el pago de los honorarios antes y todo un tema. Iba a demorar meses. Entonces, si no era posible que fuera allá, no tenía abierta la sede arbitral aún, ¿podía venir a pedir la medida cautelar acá? ¿Y por qué no en Estados Unidos? ¿El juez peruano podía asumir jurisdicción? Había que definir la competencia, independientemente aún de la ley que se tuviera que aplicar. ¿El juez peruano podía asumir jurisdicción? ¿En base a qué norma? Primero, ver si hay algún tratado. No hay ningún tratado sobre eso. En segundo lugar, si algo dice el Código Civil, no dice nada. En tercer lugar, ¿qué dice el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional? Decía algo así, no sé si me acuerdo bien, que antes del arbitraje podrá solicitarse medida cautelar ante el juez competente. Punto. Bueno, el asunto es, ¿quién es el juez competente? Entonces, se analiza, se hace la interpretación sistemática del reglamento de la Cámara de Comercio, la ley de arbitraje, etcétera, y se asimila a una... Ojo, fíjense ustedes, la ley de arbitraje habla del arbitraje, el arbitraje nacional,
el arbitraje internacional y el arbitraje en el extranjero. Internacional o extranjero no es lo mismo. Internacional significa que hay un elemento internacional pero que se realiza en el Perú. El arbitraje en el extranjero es el que está pues en el extranjero. Entonces en este caso se trataba de un arbitraje en el extranjero. Y hubo que definir que el juez peruano era competente para dictar una medida cautelar para un arbitraje en el extranjero. ¿Correcto? Entonces se definió la competencia, sí es posible. Ahora bien, ya, vamos al petitorio cautelar. ¿Qué manda la ley de arbitraje, el reglamento arbitral para medidas cautelares de la Cámara de Comercio Internacional? No dice la gran cosa. ¿Qué norma entonces debo aplicar? Ley del foro, la ley procesal del juez. ¿Cuál es la ley procesal del juez en la materia? Ley de arbitraje. Y supletoriamente, Código Procesal Civil. ¿Qué se analiza para averiguar, para conceder una medida cautelar? Sin miedo. Primero, verosimilitud. ¿No es cierto? Verosimilitud. En el derecho que invoca la parte. ¿Con qué norma se debía establecer la verosimilitud? Porque verosimilitud significa cotejar lo que te dice a la luz del ordenamiento jurídico para más o menos anticipar si tiene o no tiene razón. Si es posible que su pretensión sea amparada. Pero amparada conforme a derecho, ¿no es cierto? Ya, ¿conforme a qué derecho? Era un contrato de obra. ¿Conforme a qué derecho debía establecerse la verosimilitud del petitorio cautelar, del derecho invocado? Recuerden que dijimos que el contrato estaba sometido a la ley de Nueva York. Entonces, para establecer la verosimilitud del derecho, tenía que hacerse conforme a la ley de Nueva York, no conforme al Código Civil peruano. Porque el contrato se sometía a esa ley sustantiva. ¿Por qué? Porque en el arbitraje el conflicto se iba a resolver conforme a la ley de Nueva York. Fíjense, lo iban a resolver un tribunal arbitral en París, conformado por un inglés, un francés y un hindú. Pero lo iban a resolver conforme a la ley americana de Nueva York, específicamente de Nueva York. En París se resolvía un contrato celebrado en el Perú para ser ejecutado en el Perú y lo resolvían conforme a la ley de Nueva York. Entonces la medida cautelar solicitada ante el juez peruano tenía que ser analizada conforme a la ley de Nueva York. Y entonces viene acá el tema, que también está en las diapositivas. El derecho extranjero se presume de conocimiento del juzgador, ¿aplica el principio iuria novit curia o no? ¿O el derecho extranjero debe ser probado? Porque fíjense, yo soy juez acá, y la verdad fue esa, llegó el caso conforme a la ley de Nueva York, yo ni siquiera sé inglés, pues. No lo suficiente, al menos, más allá de lo que Hollywood puede enseñar con las películas, ¿no? Pero tenía que resolver el caso conforme a la ley de Nueva York. ¿Y qué ley fue de Nueva York? Entonces lo que se hizo ahí se declaró inadmisible y se le dijo a la parte, pruébame la ley. Si ustedes ven el Código Civil, Derecho Internacional Privado, dice que el derecho extranjero se aplica de oficio. Es decir, se supone que el juez la conoce, la ley extranjera. ¿Correcto? Se aplica de oficio. Sin embargo, en el Código Procesal Civil abre la posibilidad para que el juez pida a la parte que pruebe la ley. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. El juez está obligado a aplicar el derecho extranjero, de oficio, pero tiene la posibilidad, procesalmente hablando, de pedir que ese derecho extranjero se pruebe. Lo cual no significa que si la parte no cumple, por ejemplo, si el juez le requiere y le dice, preséntame la ley tal o acredítame tal cosa respecto del derecho, y la parte no dice nada, no presenta nada, el juez diga, no, como no me has probado, entonces declaro infundada, ¿no? Porque el juez tendrá que ver cómo averigua, pero tiene que dar con la norma. Porque si esa norma existe y no la aplicó, esa decisión es nula. Aun cuando sea culpa de la parte que no se lo aprobó.
¿no? Porque materialmente el juez no va a conocer pues, la ley extranjera necesariamente. Puede que sea, por ejemplo, el Código Civil argentino, ya se va a Edilibro, se va, no sé, a Zángaro y se consigue el Código Civil argentino, entra a internet y lo consigue. Pero en el caso en que les comento, la ley de Nueva York, como ustedes saben, derecho anglosajón, no es necesariamente como nuestro sistema, que todo está en un código, está en jurisprudencia. Entonces, encuentren ustedes jurisprudencia que sea aplicable al caso. Y en esta situación, el caso era exactamente así. Cuando se le requirió a la parte, tú estás invocando tal cosa, estás hablando de igualdad de armas, estás hablando de una serie de instituciones, que desde el punto de vista del derecho peruano podrían estar en el artículo tal, tal y tal, pero yo no puedo resolver con base a eso. Tengo que resolver con base al derecho de Nueva York. Entonces necesito saber qué dice el derecho de Nueva York sobre el particular. Entonces, inadmisible y pruébame preséntame esas normas o lo que fuera. Entonces presentó un choclón así y decía, señor juez, esta institución o esto no está recogido en una ley, porque el derecho de Nueva York se basa en los precedentes judiciales. Y aquí le estoy mandando tal y tal sentencia y tal sentencia y tal sentencia, que dice tal cosa, traducidas felizmente, ¿no? En que han establecido tal criterio y tal otro y tal otro. Entonces hubo que analizar las sentencias de las Cortes de Nueva York para extraer el concepto que la parte estaba invocando en su solicitud cautelar ante el juez peruano. Y ese fue, digamos, el proceso lógico, ¿no? Primero, determinar si era competente respecto de un arbitraje en el extranjero. En segundo lugar, determinar con qué ley procesal debía resolver. En tercer lugar, determinar qué ley sustantiva regía el contrato. Cuarto, conocer la ley sustantiva que fuera aportada por la parte y a partir de eso establecer si había o no verosimilitud. Se concluyó en ese caso concreto que había verosimilitud, se concedió la medida cautelar y la ley también manda, ya la ley de arbitraje peruana, que una vez que se instala el tribunal arbitral, el juez tiene que desprenderse del expediente y en el estado en que se encuentre la medida cautelar debe enviarla a sede arbitral. Entonces, entre idas y vueltas pasaron algunos meses, la medida cautelar no se cumplía, hubo requerimientos, una serie de cosas, y después nos comunicaron, ya se instaló el tribunal arbitral. Entonces el tribunal arbitral se fue, el cuaderno cautelar se fue hasta París. Con mucha pena porque de por medio ya en el interín se había formulado una oposición a la medida cautelar. Y planteaba una serie de cuestiones, competencia jurisdiccional, o sea, cuestión de jurisdicción internacional, falta de verosimilitud, o sea, una serie de argumentos que tenían que ver con derecho internacional privado y que hubiera sido de suma riqueza, digamos, práctica, poder decidirla, ¿no? Pero como ya se instaló el tribunal, todo tuvo que irse para allá y ya quedó en el caso en el limbo. Pero digamos, ese es un antecedente en que ya hay un caso muy concreto en que se ha aplicado derecho internacional privado. Más que se ha aplicado, en que se han puesto de manifiesto estas cuestiones que aparentemente son teoría. Otros casos que ya se están dando, y ya terminamos, sobre todo en las salas, también pueden empezar en los juzgados con ejecución de laudos extranjeros, porque ya en salas estamos empezando a reconocer laudos extranjeros. Y cuando piden reconocimiento es porque van a pedir después la ejecución. Y entonces allí el tema que se puede presentar es, cuando ustedes ejecuten el laudo extranjero, todo acto de ejecución supone interpretación del laudo. Y para interpretar el laudo, no vayan a cometer el error de interpretarlo conforme al derecho peruano. Porque siendo una norma, una sentencia o un laudo extranjero, tiene que interpretarse conforme a la ley con la que se ha resuelto. Lo cual va a obligar o puede obligar a que ustedes tengan que hacer algún tipo de análisis conforme al derecho español, americano, chino, etc. En este caso, y la sentencia está acompañada, no es la sentencia, es una resolución posterior de un procedimiento, ¿no les han dado? Ya no alcanzo, ya, los que no tienen, por favor, les alcanzo, no hay ningún problema. Un proceso de reconocimiento del laudo extranjero de dos empresas chinas, un arbitraje realizado en China, entre dos empresas chinas
que por supuesto para nosotros era chino, vino con traducción, etc. Y se pedía el reconocimiento del laudo en el Perú. Entonces lo primero que había que ver era, bueno, ¿somos competentes o no? Aparentemente son dos empresas chinas, el laudo ha sido un arbitraje en China, el contrato ha sido celebrado en China. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿No? ¿Cuál es el factor de conexión? Esa es la clave. Para definir si una norma, si debe aplicarse alguna norma de derecho internacional privado, tienen que saber ustedes si hay un elemento extranjero en la relación o en la situación jurídica e identificar cuál es el factor de conexión de esa relación o situación con algún ordenamiento jurídico. Ese factor de conexión puede ser el sujeto, la persona, puede ser el domicilio, puede ser el lugar de celebración, el lugar donde va a surtir sus efectos, la causa del contrato, etcétera. Cualquiera de esos elementos se considera o puede considerarse un factor de conexión, lo que va a definir qué ordenamiento jurídico es el que se debe aplicar. En este caso, se trataba de un contrato entre dos empresas chinas por las cuales una de ellas se comprometía a vender con determinadas características y en determinadas condiciones acciones de Shougang, que como sabemos es una empresa china pero que opera en Ica, ¿no? La que opera Marcona. Entonces, el objeto del contrato era transferencia de acciones de Shougang, empresa que opera en el Perú. Entonces, no obstante que era un contrato entre dos empresas chinas, celebrado en China, que se ejecutaría en China, porque allá se iba a pagar el precio, se iban a firmar los documentos, etc., en que el arbitraje fue desarrollado en China, se pedía el reconocimiento acá, y se admitió a trámite porque ese laudo iba a tener un efecto reflejo respecto de la situación de la propiedad de una empresa que operaba en el Perú. Y eventualmente podía solicitarse la ejecución de ese laudo. Por ejemplo, si se pidiese, no sé, se me ocurre la administración provisional por parte del comprador o algo así. Entonces se admitió a trámite. Un primer punto es determinar si somos competentes o no. Segundo lugar, ¿con qué norma se tramita? Claro, nuestra ley de arbitraje habla del reconocimiento de laudos extranjeros. Esa parte ha superado la parte del Código Civil y la parte del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene un capítulo por ahí, me parece, en el procedimiento contencioso, no contencioso, que habla de reconocimiento de sentencia y laudo. Eso ya fue superado por la ley de arbitraje. ¿Correcto? Pero antes que aplicar la ley de arbitraje, uno tiene que ver ¿qué cosa? Convenios, tratados. ¿Y qué tratado vincula al Perú y casi a todos los países del mundo en materia de reconocimiento de laudos? La Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York regula específicamente lo que llama reconocimiento de sentencias arbitrales. Reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que para nosotros se llaman laudos. El Perú y casi todos los países del mundo, incluyendo China, forman parte de ese tratado. Entonces, definido que la sala era competente, había que ver conforme a qué norma se iba a tramitar. Vamos a la Convención de Nueva York. Convención de Nueva York regulaba y establece, por ejemplo, en qué casos puede formular oposición la otra parte, o en qué casos el tribunal, la sala en este caso, puede de oficio rechazar el reconocimiento. Y la causal que debe ser apreciada de oficio es si el arbitraje ha versado sobre una materia que conforme a la ley del país donde se reconoce, es decir, en el Perú, que esa materia no fuere arbitrable. Porque si no es arbitrable acá, no podemos reconocer un arbitraje en China. ¿Correcto? O que siendo arbitrable, se estuviera afectando o estuviera implicada normas de orden público, el derecho internacional, del orden público internacional o normas imperativas. Si ese arbitraje lesionara, violara normas de orden público peruanas, entonces el Estado peruano tiene la posibilidad, la sala, de no reconocer ese arbitraje. Se tramitó, hubo oposición de la otra parte, se resolvió, al final se reconoció el laudo extranjero. Después de haberse reconocido el laudo extranjero, la parte emplazada, o sea, la que perdió, presentó propuso una nulidad, la nulidad de todo lo actuado. Es esa resolución 56 o 65, no recuerdo, la que se les ha alcanzado.
¿Por qué? Porque allí en alguna medida se trata el tema de por qué no hay nulidad. Cuestionaban la nulidad diciendo que la Corte peruana no tenía competencia, por lo que les he dicho, por lo que el laudo fue en China, el contrato fue en China, las partes contratantes fueron chinas, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí en esa resolución se explica por qué sí hay competencia, por qué no se afecta el orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un instrumento, es un elemento, digamos, que ya torna operativa las cosas abstractas, las categorías genéricas que desde el derecho internacional privado nos pueden llegar. Cuando, esos son dos casos puntuales. Por ahí hay un otro, se me pasó también hace muchos años, ya muy poco me acuerdo, de una letra de cambio internacional. Pero la letra de cambio tiene una convención especial que regula requisitos de letra de cambio. Entonces ahí podemos perfectamente solucionar el tema. Cuando hay que definir, y acabo, jóvenes, no se preocupen, acabo. Cuando hay que definir con qué ley extranjera se va a resolver, es fácil decir, bueno, hay que definir con el derecho extranjero, ¿no? Un conflicto de compra-venta, tengo que resolverlo con el derecho extranjero del domicilio, por si fuera el caso. Lo primero que van a preguntarse es, bueno, ¿y qué es derecho? Parece una pregunta tonta, parece un lugar común, pero es necesaria, imprescindible, porque lo que es derecho para nosotros puede no ser derecho conforme a la ley del domicilio. ¿Me explico? Supongamos que tienen ustedes que resolver un proceso aplicando la ley de Estados Unidos, ¿correcto? Estados Unidos son 52 estados y en cada estado tiene su propia regulación en algunas materias. En derecho civil, por ejemplo, cada estado tiene su propia regulación. Siendo un estado plurilegislativo, tienen que saber diferenciar, determinar con qué ley estatal van a resolver. No basta decir con la ley de Estados Unidos, no. ¿Y de cuál de los estados? Puede ser la de Nueva York, la de Luisiana, Mississippi, Miami, qué sé yo. Porque la de Nueva York probablemente no resuelva lo mismo que la ley de Luisiana. Porque la ley de Luisiana tiene influencia francesa, hasta del nombre, ¿no? De Luis, Luisiana. Tiene influencia francesa, tiene un código civil como nosotros conocemos, pero en Nueva York no. Nueva York tiene origen anglosajón. Entonces las regulaciones en materia de contratos pueden ser diferentes y por tanto pueden dar soluciones diferentes al caso. Entonces lo primero que tienen que establecer es cuál de los ordenamientos es el pertinente. Pero cuando yo decía tienen que preguntar primero qué es derecho para saber qué derecho es el que van a aplicar, me refiero a que, por ejemplo, en algunos ordenamientos, en algunos sistemas jurídicos, si fuera derecho musulmán, tienen ustedes que saber que conforme al derecho musulmán, derecho también es el Corán. ¿Correcto? Entonces tienen ustedes que saber aplicar el Corán. Para definir lo que es derecho no podemos actuar o razonar conforme a nuestro esquema mental. Derecho para nosotros es la Constitución, las leyes, el Código, decretos supremos, jurisprudencia, todo el sistema de fuentes que tenemos, ¿no? Y la Constitución prevalece sobre la ley y se puede hacer control difuso, etc. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, si tienen que utilizar o aplicar, digamos, el derecho de Tanzania? Se me ocurre. Y en Tanzania no existe el control difuso. Y de repente la ley que ustedes deben aplicar, consideran ustedes que es contraria a su Constitución. ¿Pueden hacer ustedes control difuso? Yo soy juez peruano y yo puedo hacer control difuso. La Constitución no solamente me ampara, sino que hasta casi me obliga. Pero ojo, es que ahí no estás actuando como juez peruano. Cuando se aplica derecho internacional, la norma extranjera sustantiva, se está actuando como un juez del país de la norma, del país del derecho que uno está aplicando. Es decir, el juez peruano tiene que pensar, tiene que razonar y decidir como si fuera un juez de Tanzania. Si aplican la ley de Nueva York, se tiene que resolver como si fuese un juez de Nueva York. Es decir, con el esquema mental, el razonamiento del juez de Nueva York. Y en función de eso, saber, según el juez de Nueva York, qué se aplica primero. Por ejemplo, los precedentes judiciales o una norma del Congreso de Nueva York. Una norma estatal o una norma federal de Estados Unidos. Entonces, toda esa disquisición tendrá que ser adaptada al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico que se va a aplicar.
Es decir, el juez tiene que cambiar de chip. Sentado acá en el quinto piso del edificio Petit Ars 4979, se convierte en un juez francés, o un juez norteamericano, o un juez inglés, cuando tenga que aplicar la ley inglesa, francesa o norteamericana. Salvo la ley procesal peruana, que ahí sí aplica con la lógica del derecho peruano, cuando se aplique la ley sustantiva extranjera, el juez se convierte en un juez extranjero. Y por tanto tiene que razonar conforme el juez del sistema o del ordenamiento que está aplicando. Amigos, estas son cuestiones muy generales. Espero que las diapositivas que se les ha alcanzado les ayuden a aclarar algo, que no les complique más la vida, porque a veces quizás la falta de explicación puede generar alguna confusión. En apretada síntesis he tratado de hablar algo sobre este tema que en verdad amerita un curso y varias sesiones, porque son temas muy específicos, ¿no? Pero creo que basta por hoy, están cansados, calurosos, yo también. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Si no, vayamos jubilosos.